Y anoten la primera decepción real de esta Copa del Mundo 2026. Uruguay se acaba de quedar eliminado del Mundial por segunda vez consecutiva en fase de grupos en manos de España, en un partido caótico de principio a fin, en una fase de grupos en general caótica de principio a fin. Y Uruguay por segunda vez consecutiva y por quinta vez en su historia se acaba de quedar eliminado en fase de grupos de una Copa del Mundo. Una Copa del Mundo en la que ha dejado mucho que desear, se despide sin poder siquiera haber ganado un partido, empatando y dando una floja imagen contra Arabia, mismo caso contra Cabo Verde y perdiendo hoy en el partido contra España. A mí me llama la atención realmente lo que fue el cambio en el entretiempo del arquero Muslera, a la espera obviamente de saber si tuvo que ver con un pedido del propio entrenador. También Bielsa puntualmente decidió sacarlo a Valverde. Todo lo que rodea esta eliminación de Uruguay se tiñe por lo menos de polémica y de preguntas, de incertidumbre por sobre todas las cosas. Y del lado de España, una España que ganó bien su partido, que aprovechó y capitalizó ese error puntual de Muslera, por el que Baena convirtió el único gol del partido, ha demostrado, y para hablar y analizar un poco a España también, que realmente España, ante un rival que lo aprieta, ante un rival que lo exige, ante un rival que lo raspa, no se siente cómodo. Y hoy le ganó a un Uruguay que tiene escasa jerarquía en mitad de cancha, en el arco, en la defensa, en la delantera. Un Uruguay que no funcionó de ninguna manera, pero España, aún contra un Uruguay que no funcionó de ninguna manera, ha demostrado que tiene un problema concreto contra los rivales que lo exijan, que lo aprieten y que lo raspen en este mundial. Y eso puede ser un factor de ilusión para la Argentina puntualmente y para el resto de los seleccionados que se lo pueden cruzar en la Copa del Mundo. Yo creo que hay, y realmente en la previa de lo que es quizás pueda llegar a ser el análisis más largo que tengamos en este canal desde que arrancó la Copa del Mundo. Y obviamente quiero arrancar hablando por Uruguay y por las decisiones de Uruguay, decisiones que yo creo que terminan desencadenando en la eliminación prematura de esta Copa del Mundo. Uruguay es la gran decepción que tiene la Copa del Mundo. Y obviamente es la gran decepción porque estamos hablando de un campeón, bicampeón mundial que se termina quedando en fase de grupos eliminado de la Copa del Mundo. Yo creo que no es tanto decepción por lo que esperábamos de Uruguay, o a ver, hagámoslo realmente en situaciones analizando pura y exclusivamente lo que fue Uruguay. ¿Es una decepción Uruguay que se queda fuera del Mundial? Obviamente que lo es, porque es bicampeón del mundo, porque tiene historia y porque tiene algunos jugadores en presente de los mejores equipos de Europa. Ahora, viendo cómo venía Uruguay, viendo el plantel que también termina y todos los conflictos que rodean a ese plantel uruguayo, a este cuerpo técnico también en puntual, realmente yo creo que no es una sorpresa que Uruguay se quede fuera de la Copa del Mundo. Es una decepción esperable y eso es algo que no deja de llamar la atención. Uruguay, que no ha construido, que no ha mejorado, que no ha crecido, a pesar de tener buenos jugadores en alguna de sus líneas, más que nada en la mitad de la cancha, yo creo que es una enorme decepción que se queda fuera de la Copa del Mundo, porque es uno de los seleccionados más históricos que tiene el Mundial y de los que integran la corta nómina de 8 campeones en la historia de los Mundiales, pero la realidad es que es una decepción esperable. Uruguay esperablemente se queda eliminado en fase de grupos de esta Copa del Mundo. No es una sorpresa, es una decepción sin ser una sorpresa, y eso es algo muy particular y que habla obviamente muy mal de este Uruguay. Y del lado de enfrente, España, pasando por un equipo que no ha jugado el mejor partido tampoco y le ha alcanzado con un error de Muslera para poder ganar su grupo con 7 puntos y sin perder ningún partido pasar de ronda. Ha demostrado algo muy puntual antes de meternos en el análisis profundo de este partido, en el que ha pasado de todo y en el que hay mucho para decir y mucho para analizar. España ha demostrado ser un equipo, por sobre todas las cosas, que cuando se lo aprieta, que cuando se lo raspa, que cuando se le juega con intensidad en la mitad de la cancha y presionándolo bien alto, puede llegar a pasarla mal. Y hubo momentos en el partido de hoy en el que Uruguay, sin demasiada jerarquía, sin demasiado trabajo mismo de la presión, Uruguay se animó a apretarlo un poquito, se animó a poner un poquito de vigor en la mitad de la cancha, se animó a raspar un poco también en el eje central del juego y lo complicó a España. Yo creo que pensando en los rivales, más que nada los sudamericanos que pueden llegar a enfrentarse a España, que probablemente juegue contra Austria en 16avos, entonces lo corremos de la ecuación. Pero más que nada hablando pura y exclusivamente de la Argentina, España es un rival, España es un seleccionado al que si vos te le animás a jugar fuerte y te le animás a apretarlo y a jugarle con intensidad y a jugarle con presión, España no la pasa bien. España se incomoda rápido en los partidos. Y eso que le pasó contra Cabo Verde, de no poder encontrar los huecos y de sentir que Cabo Verde se había defendido bien y básicamente España autoboicotearse en ese partido, algo similar, en diferente medida, pero en similar reacción, le pasó en el partido contra Uruguay. España es un seleccionado que rápidamente se siente incómodo. Y una vez que España se siente incómodo, le cuesta mucho salir de ese empaque. Pero
vamos a hablar de un partido que arrancó con la posesión española, con Rodri, con Pedri y con la decisión de que juegue Mikel Merino. A mí me vuelve a llamar la atención que no juegue como titular Dani Olmo. Para mí Dani Olmo es el jugador que junta a Rodri con Pedri, con Yamal, con Oyarzábal. El mejor partido de la fase de grupos de España. Es cierto que fue contra el peor equipo de los tres, pero se dio justamente con Dani Olmo en cancha. Dani Olmo siendo ese jugador que puede ser nexo ofensivo entre los intérpretes españoles, entre Rodri, entre Pedri, entre Lamine Yamal, entre Mikel Oyarzábal. Y hoy, ante la ausencia de Dani Olmo y la presencia de Mikel Merino, España volvió a ser un equipo al que le costó combinarse, porque claro, Rodri era el eje central, Pedri quedaba demasiado suelto, demasiado distante, sin poder conectarse, sin poder acercarse con sus compañeros, y Mikel Merino, que tenía el rol y que tenía la función de poder pasar al ataque y de ser ese volante que pise área rival, lo hacía sin éxito, porque España nunca encontró la manera de meter la pelota en ese lugar. Cucurella pasó mucho al ataque por la izquierda, y eso es cierto, y de hecho hizo un constante trabajo Canovio, que se termina yendo expulsado para poder tapar justamente la subida del futbolista del surgido en Barcelona de presente en el Real Madrid. Y creo que ese trabajo lo hizo bien, porque hoy Cucurella no fue fundamental en el ataque español, no encontró demasiada profundidad, tampoco lo hizo Baena por la izquierda, más allá de haber convertido el que para mí obviamente va a quedar marcado por el error de Muslera, pero fue un golazo, por el control orientado, por el remate cruzado, y después la termina metiendo en contra Muslera y termina obviamente llevándose la tapa de diario. Pero si no hubiésemos hablado de que en el gesto técnico Baena había hecho un golazo también. Y justamente España termina abriendo el partido de esa manera. Pero antes, en ese carril diestro en el que España abre el partido, hoy jugó un Lamine Yamal en el que otra vez, sin tener demasiadas conexiones posibles, sin poder ser un jugador asociativo y prácticamente sin nunca haber cambiado el ritmo y haber hecho esas apiladas dignas de Lamine Yamal, hoy fue un jugador más cabizbajo, que no ha llamado tanto la atención, que no ha provocado demasiado peligro a la defensa uruguaya. Hoy fue un Lamine Yamal que no tuvo cambio de ritmo y vuelve a pasarle lo mismo a España sin Lamine Yamal, o con un Lamine Yamal que no cambia el ritmo y que no ofrece soluciones y que no rompe la monotonía y que no ofrece sorpresas. España es un equipo del montón. Lamentablemente para una España que había trabajado en un largo proceso con Luis de la Fuente, hoy España ha demostrado dos cosas. La primera la habíamos dicho en un par de videos atrás: sin Lamine Yamal a esta España le va a costar mucho ser candidata a la Copa del Mundo, porque no tiene sorpresa, porque no tiene cambio de ritmo, porque no tiene gambeta y porque se transforma en un equipo monótono y previsible. Pero la segunda, que ha evidenciado Uruguay hoy, una floja Uruguay, con muy poquito además, es que a España cuando lo apretás, es que a España cuando tenés intensidad, es que a España cuando lo presionás un poco, lo incomodás muy fácilmente. Y España es un equipo que, vuelvo a repetir y vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, cuando se siente incómodo con el partido, no encuentra soluciones, le cuesta salir de ese empaque. Yo creo que para vos poder ser candidato y poder ganar una Copa del Mundo, por sobre todas las cosas necesitas ser un equipo que salga de ese empaque. Cuando las cosas no salen, que tenga muchas otras soluciones. ¿Las puede llegar a tener con Lamine Yamal? Claro que sí. Ahora, si Lamine Yamal no es un jugador resolutivo para España, España se queda escaso en alternativas y escaso en soluciones. Más sabiendo y teniendo en cuenta que evidentemente Nico Williams no está para hacer ese cambio de ritmo, no está para hacer esa solución, no está para ser un jugador que proponga un 1 contra 1 y una velocidad. Evidentemente físicamente no le permite a Nico Williams ser esa clase de futbolista en este torneo puntual, en este mes. Igualmente España termina abriendo el partido, lo termina haciendo mediante a un desborde, a una carambola. Viene Marcos Llorente pisando el área por el cajón derecho para poder tirar ese centro al área, y bien decíamos, el control orientado y el remate cruzado hacen que Baena haya hecho un golazo. Pero Muslera otra vez termina siendo tapa de diario, y la verdad es que Muslera, en una Copa del Mundo en el que tiene una de las peores estadísticas posibles para los arqueros, es el único arquero en la historia de los mundiales que ha cometido 5 errores que han terminado en un gol en contra, no en un gol en contra puntual en este caso porque la FIFA se lo nota a Alex Baena, pero sí 5 errores que hayan conducido hacia un gol rival. Es el arquero con peor registro en los prácticamente 100 años en la historia de los mundiales, y yo creo que Muslera, que comete los errores contra Cabo Verde, que tiene una mala presentación también en el partido contra Arabia y que de largo viene cometiendo errores contra por Uruguay, son 5 los totales en sus 4 mundiales jugados, es una estadística verdaderamente muy amplia y muy grave teniendo en cuenta el puesto que ocupa. Yo creo que el cambio en el entretiempo de Muslera no deja de llamar la atención, y a pesar de que haya cometido el error, no deja de ser algo que sea de vuelta tapa de diario mañana en Uruguay. Yo creo que es una decisión, por
lo menos que llama la atención, hasta podemos llegar a decir insólita, no por el contexto, sí por la causa. De alguna manera sacar a un arquero en un entretiempo no deja de ser algo llamativo, y yo creo que a Uruguay, en un partido emocional como son los mundiales, porque al fin y al cabo esto es un mes y se acabó, emocionalmente y psicológicamente hay que estar muy fuertes, sacar a Muslera y poner a Rochet en el entretiempo termina generándole un problema psicológico verdaderamente grave. Uruguay le costó salir de ese gol de España, porque, a ver, recopilemos un poco. España hace el gol, hace el primer gol del partido, lo hace Baena, sí, pero comete el error Muslera. En ese mismo instante se lesiona Manuel Ugarte, la mitad de la cancha uruguaya. Otro error o otra mala suerte de Uruguay, perder a un futbolista tan importante en ese lugar y en ese momento. Obviamente es una mala suerte, una mala fortuna que tiene Uruguay, pero inmediatamente termina el primer tiempo, inmediatamente también sale Muslera y entra Rochet, y al término de 15 o 20 minutos sale Valverde, el capitán, a las recontracalenturas con el entrenador, y termina poniendo y sacando un capitán para poner a Viñas para jugar como doble punta. Fueron 20 minutos caóticos para Uruguay, en el que en un mundial en el que vos tenés que estar psicológicamente vigente y no tener esta clase de autoboicots, bueno, va a ser imposible que Uruguay o que cualquier equipo del mundo salga de tantas situaciones adversas y complicadas consecutivas. Un gol en contra, un arquero que comete un error, una lesión de un número 5, que te saquen a tu capitán. Son muchas cosas para que Uruguay se pueda reponer de los golpes que se dio hoy contra España. Y yo creo que si Uruguay se termina quedando eliminado de este mundial, obviamente es por haber hecho mal las cosas contra Arabia, obviamente es por haber hecho mal las cosas contra Cabo Verde, y obviamente es por haber tenido todo este proceso premundialista que lo termina desencadenando en un equipo muy problemático en esta Copa del Mundo. No es casualidad que haya terminado así, pero también en medida es por hoy haberte dado tantos tiros en los pies como uruguayo. Y la verdad es que yo creo que ahí Uruguay es donde va a tener que hacerme la culpa, porque realmente la situación era evitable para Uruguay. Quizás no tanto hoy, ya con el 1-0 español daba la sensación de que Uruguay estaba lejísimo de poder empatar el partido, porque Uruguay argumentos ofensivos no tenía muchos. Hay que ser honestos, a Uruguay le cuesta muchísimo generar situaciones de peligro, no tiene combinaciones, pisa el área Valverde, sí, pero es el único que lo hace con criterio y con capacidad de generar verdadero peligro en España, en la defensa española. Uruguay, una vez que estaba 1-0 abajo, ya parecía prácticamente imposible que pueda dar vuelta al partido, pero mucho antes hubieron muchas cosas para hacer y muchas cosas para evitar, y ahí es donde se termina equivocando, creo, Uruguay en toda esta cadena de malas decisiones que desencadenan justamente, y valga la redundancia, en la eliminación tempranera de Uruguay. Y es imposible no hablar del entrenador uruguayo, es imposible hoy no hablar de Marcelo Bielsa, que yo no sé si tiene la responsabilidad en los cambios, probablemente la tenga en toda la construcción de este plantel. Yo creo que todos los entrenadores son responsables de cómo evolucionan los planteles en el fútbol. Al fin y al cabo, un entrenador es un líder espiritual dentro de un plantel, y evidentemente Bielsa para este grupo de futbolistas no es un líder positivo, pero a mí me gustaría saber qué fue lo que pasó en el entretiempo entre la salida de Muslera y el ingreso de Rochet. Pero a mí me llama la atención algo de Bielsa en mundiales, y es que siempre toda la situación termina de manera caótica, y te da la sensación desde afuera que también termina de manera evitable, porque a mí me llama verdaderamente y poderosamente la atención que todo lo que rodea al entrenador argentino siempre en eliminaciones termine siendo caótico, con un arquero sacado en el entretiempo, con un expulsado sobre el final, con un capitán que sale recontra enojado con la decisión del cambio, con rumores de una pelea previa al partido con España, con empates contra Arabia y contra Cabo Verde. A mí me llama la atención, y deja de ser casualidad la realidad, es que cuando cada equipo de Bielsa se termina quedando eliminado de una manera dolorosa y de una manera evitable también, de una manera sorpresiva, hasta mismo podemos llegar a decir, todo lo que rodea esa eliminación es caótico. Y yo creo que ahí claramente Uruguay va a tener que tomar una decisión, porque ir a un mundial con un grupo caótico, con un entrenador y un cuerpo técnico que no se lleva bien y que no tiene buena relación con los futbolistas, es verdaderamente muy difícil que las cosas salgan bien. Entonces, más allá de lo táctico futbolístico, es imposible que cuando no funciona el grupo humano, el fútbol fluya. O sea, es algo que verdaderamente es quizás el ABC de las relaciones y de los grupos humanos. Si no fluye el grupo, si no funciona el plantel, y si no está compaginado con el cuerpo técnico, es imposible que encontremos un equipo que futbolísticamente fluya. Y yo creo que ahí hay algo que Uruguay podría haber desatado antes y podría haber evitado
eliminación tempranera. Un Uruguay que obviamente para mí en este partido tiene cosas que destacarse, porque ha hecho un primer tiempo antes del gol de España en donde España había empezado jugando mejor, había tenido la pelota, Rodri aparecía con libertad para tenerla y para sacar la pelota limpia, Pedri también aparecía entre líneas, Merino trataba de meterse en el área, pero hubieron algunos momentos del partido en el que Uruguay emparejó las condiciones, igualó la tenencia de la pelota misma y apostó con alguna que otra contra en los pies de Canovio, en la velocidad de Araujo, en el entendimiento de Darwin Núñez, a que si Uruguay jugaba de contra a una España que evidentemente a la espalda del 4 y a la espalda del 13 tiene muchas dudas, podía llegar a lastimarlo. Y ahí es donde Uruguay entendió también que con cierta presión, que con cierta intensidad y que con generarle ciertas molestias a España, más que nada en la mitad de la cancha, que es evidentemente su mejor versión, pero también su talón de Aquiles, Uruguay podía llegar a emparejar las condiciones y ganar el partido. Y fíjense que hasta el gol de Baena, el primer gol que fue un golpe knockout para Uruguay, era Uruguay el que había tenido las chances más claras de abrir el partido y hasta me animo a decir era Uruguay el que se merecía estar ganándolo. El 0-0 tenía sentido obviamente porque Uruguay tiene una falta de jerarquía para convertir goles evidente, porque le queda una a Darwin Núñez y quiere dar un taco hacia atrás para asistir a un compañero que nunca pisó área rival. Yo creo que igualmente Darwin Núñez va a quedar emparejado por esa foto, pero no hizo un mal partido. Fue de los que más presionó, de los que más intentó, de los que más apareció recostado por afuera para ocupar la espalda de Cucurella. No creo que Darwin haya hecho un mal partido, al igual que Araujo, que por la izquierda uruguaya fue el que más lo intentó. Y obviamente tiene la mala suerte de que Ugarte, que estaba haciendo un buen primer tiempo también, siguiendo a todos lados a Merino, se termina lesionando en el entretiempo. Y después están las decisiones del ingreso de De la Cruz, de sacarlo a Valverde para poner otro delantero, de perder la compostura a la mitad de la cancha, de un partido que se rompe, de un partido en el que rápidamente Uruguay entra en el como sea, pero más allá de que Uruguay rápidamente entró en el como sea, Uruguay por sobre todas las cosas termina desencadenando en una eliminación que podría haberla evitado mucho antes, ganando alguno de los dos partidos obviamente y quitándolo del resultadismo, que significa exigirle que le gane un rival como Cabo Verde o como Arabia, que era evidentemente de menor jerarquía que Uruguay, en las decisiones, en las interpretaciones y en los mensajes también. Yo creo que ahí están los grandes problemas de la eliminación de Uruguay. Nunca se entendieron el plantel y cuerpo técnico, futbolísticamente nunca fluyó, porque si el grupo no fluye el fútbol tampoco, y eso creo que los mejores equipos del mundo lo evidencian. En este momento la Argentina de Scaloni y el Paris Saint-Germain de Luis Enrique no es casualidad, a grupos fuertes, equipos fuertes, y creo que Uruguay es la antítesis de esa máxima. Y por sobre todas las cosas creo que España ha demostrado, ganando un partido que quizás se le termina entregando un premio mayor al que verdaderamente mereció, porque España hoy no jugó bien, a pesar de haberle ganado a Uruguay. España no jugó bien, evidentemente va a tener que mostrar su faceta, que mostrar su gris también, y que queda claramente evidenciado que España es un equipo al que ante la intensidad y ante los problemas presentados hasta acá no soluciona y no reacciona de una manera atinada. Uruguay se acaba de quedar eliminado de la Copa del Mundo. Uruguay acaba de dar quizás la primera sorpresa, o lo voy a recategorizar, la primera decepción sin ser una sorpresa, porque yo creo que es una enorme decepción Uruguay afuera del Copa del Mundo en lo que implica la fase de grupos. Es la quinta vez en la historia que le pasa y además la segunda de manera consecutiva. Algo va a tener que hacer Uruguay, algo va a tener que revisar, porque esta situación no solamente hoy ha tocado fondo, sino que además no se le ve mejoría, porque sus equipos no compiten en Copa Libertadores, porque ya no exporta tantos futbolistas como antes, porque esa generación dorada de los Forlán, de los Suárez, de los Cavani, de los Godín, de los Lugano, ya no existe más y no parece que vaya a volver a haber una que la reemplace, y verdaderamente porque Uruguay continúa regalando prestigio. Y el debate de las 4, el debate de las 5, el debate de las 2, creo que Uruguay en materia de Copas del Mundo no hace más que entregarlo y que hundirlo en una actualidad que realmente hoy habla de la selección campeona del mundo más desprestigiada de todas. Y yo creo que ahí es donde discursivamente Uruguay debe volver a las reflexiones y volver a entender cuáles son sus facetas, sus características, sus virtudes, para poder volver a construir un proyecto superador. Yo creo que Uruguay no lo tiene, y no porque tenga malos futbolistas, porque Valverde es un enorme jugador, porque Ugarte también lo es, porque mismo Bentancur, sin ser de los jugadores que más me agraden personalmente, es un futbolista de mucho talento, pero hay que tener un proyecto para poder dar ese salto de calidad. Y Uruguay hace largo rato que no lo tiene, y ha pasado de entrenadores que no han entendido también cuáles eran las necesidades de este plantel y de estos futbolistas en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y en este Mundial del año 2026. Entonces yo creo que Uruguay debe correr ese debate chicanero de lado, de las 4, de las 5, de las 2 y de toda la historia mundialista, que la entendemos y que la respetamos, pero que obviamente hoy yo creo que Uruguay le está jugando una mala pasada, y volver a entender
cuáles son las consecuencias de los éxitos del Mundial de Sudáfrica y de la Copa América 2011. Quizás las grandes últimas alegrías que ha tenido Uruguay en su historia reciente. Porque hoy vuelvo a hacer hincapié en lo mismo. Es una enorme decepción hablar de una campeona del mundo eliminada en primera ronda, pero no es una sorpresa. Yo creo que es la crónica realmente de un final y de una muerte anunciada. Uruguay se queda eliminado en primera ronda por la consecuencia de muchos errores previos, hoy capitalizados y hoy hechos realidad. Muchos fantasmas, muchas pesadillas que hoy Uruguay ha vuelto a poner en palabras, ha vuelto a poner en papel, y por perder 1-0 contra España, dando otra mala versión futurística y además terminando con un futbolista expulsado, con el capitán afuera de la cancha, con un arquero cambiado en el entretiempo y con un cuerpo técnico que hoy acaba de dirigir su último partido como seleccionador uruguayo. Uruguay, en una pobre imagen y en una probablemente dolorosa imagen también, se termina quedando afuera de la fase de grupos del Mundial 2026 y por segundo año consecutivo se queda afuera en primera ronda del Mundial. Señores, pasa España, lo hace como primero, ha demostrado grietas también obviamente, jugará contra Austria enfrente de la Argentina, no queda de nuestro lado, queda el de enfrente, y Uruguay, como la gran decepción de esta Copa del Mundo, se queda eliminado en primera ronda. Pasa a Cabo Verde y va a jugar contra la Argentina. Señores, muchas gracias por ver, muchas gracias por acompañar. Mañana juega la selección campeona del mundo y ahí lo vamos a estar, ahí lo vamos a analizar. Lamentablemente no vamos a hacer lo propio con Colombia, que juega contra Portugal, un partidazo en el que me hubiese encantado también poder ver y también poder analizar. Por una cuestión de tiempos va pegado al de Argentina, no se va a poder hacer, así que mañana nos reencontramos por la noche, por la madrugada, cuando Argentina juegue contra Jordania, prácticamente con todos suplentes, para analizarlo y para hablar del futuro argentino, que yo creo que sigue siendo quizás uno de los grandes candidatos a ganar esta Copa del Mundo. Muchas gracias y nos vemos mañana cuando juegue Argentina.